Estamos viendo en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 16. No hemos salido del capítulo 16. Llevamos ya unos cuantos de domingo estudiando este capítulo pero que tan interesante de la palabra del Señor. Y vamos a seguir aquí en este capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles. Y vamos a continuar a partir del versículo 25, a leer a partir del versículo 25 en adelante al versículo 28, capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, del versículo 25 al versículo 28. Y vamos a orar una vez más por la palabra del Señor, para que el Señor la bendiga una vez más en nuestros corazones. Señor, te seguimos adorando, te seguimos, Señor, dándote las gracias por lo bueno, por lo misericordioso que tú eres, Señor. No dejamos, Señor, de admirar tu nombre de gloria, de admirar lo grande, lo poderoso, lo majestuoso, Señor, que tú eres, y tantos atributos que te acompañan y te definen como lo que eres, el Dios creador de los cielos y de la tierra. Señor, nos encomendamos a ti en este tiempo para que tú hables a nuestros corazones, Señor, y para que atendamos, Señor, todo aquello que tú tienes, Señor, preparado para bien de nuestras necesidades, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor a partir del versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Hasta aquí la palabra del Señor. Hermano, estamos viendo esta situación inexplicable, que si vamos a pasar por el filtro de lo que entendemos que es correcto o incorrecto para Dios, no vamos a entender, porque realmente Dios tiene una manera de hacer las cosas muy diferente a lo que nosotros entendemos o a lo que nosotros vemos y queremos dar un tratamiento o una solución al problema que estamos viendo. Dios lo hace de una manera diferente, y una manera diferente que para nosotros inicialmente es una locura, no tiene sentido, es algo raro, es algo que yo no lo haría nunca, porque para mí está claro hacerlo de otra manera muy diferente. Y muchas veces nosotros nos quejamos con el Señor y nosotros cuestionamos al Señor por qué de muchas cosas que acontecen en nuestras vidas y acontecen de esa manera, que para mí es un despropósito inicialmente, como decía antes, que no tiene ni pie ni cabeza. Me estaba acordando de una historia de Paul Tripp. Me gusta mucho este autor. Y él narra y cuenta que un día su hija, adolescente, viniendo del colegio a su casa, fue atropellada por un coche. Y el atropello fue algo terrible, según él narra y cuenta. Él decía que le llamaron desde el hospital diciendo que su hija estaba en el hospital, que tenía fracturas internas en la zona pélvica y con derrames internos también, y que no sabía si realmente iba a salir adelante o no, porque la complicación era bastante grave. Y él recuerda toda esta situación de una manera en la que él decía: Dios, no entiendo, no sé cuál es tu propósito, pero ¿por qué tú has permitido esta situación en mi vida?
Y este por qué era algo que le acompañaba en la sala de espera, mientras que esperaba al especialista salir y dar alguna noticia del avance o todo lo contrario que pudiera pasar por la gravedad del asunto. Este por qué le estaba atormentando y le estaba martilleando la conciencia. ¿Qué propósito Dios tenía con todo esto? Y él dice que llegó a la respuesta de un texto bíblico que él sintió como Dios respondiendo y Dios dando aquello que él necesitaba en ese momento de angustia a él y a su esposa y a toda la familia. Y eran las palabras de Daniel, capítulo 2, versículo 22, que dice: Él sabe lo que se oculta en la sombra, en Él habita la luz. Él, Dios, sabe lo que se oculta en la sombra, en Él habita la luz. En otras palabras, lo que Paul Tripp estaba diciendo así, y dice el texto que está en la pantalla: para mí está oculto, no entiendo los por qué me vienen de todos los frentes. Las cuestiones que yo no puedo responder me aparecen y yo no sé darle respuesta. Pero lo que la palabra del Señor está diciendo, que en Dios habita la luz que yo no tengo para discernir y saber lo que está pasando. Y sea el consuelo y sea la alegría también para nosotros saber que yo no estoy desprovisto de Dios en los momentos que yo no entiendo lo que está pasando. Dios está conmigo. Lo que pasa es que la situación no me deja ver a Dios, más bien. La situación me apoca y me asfixia tanto que yo solamente quiero ver solucionado el problema que tengo delante mía. Pero lo que venía también a resumir Paul Tripp era esta frase que dice aquí: Dios está contigo en los momentos más oscuros de tu vida y nunca te dejará. Tu oscuridad no es oscura para Él, tus misterios no son misterios para Él, tus sorpresas no son sorpresas para Él. Él entiende todas aquellas cosas que te confunden. Además, no solo tus misterios no lo son para Él, sino que Él está en el control de ellos. Nosotros dijimos, así que comenzamos a estudiar el capítulo 16, que todo problema tenía una parte que era el misterio, ¿verdad? Y otra parte que era aquello que nos lleva al misterio, que es a la oración y que es a buscar de Dios en medio de tales circunstancias, ¿verdad? Hermano, no dejo de pensar delante de este texto, delante de estos versículos que estamos repasando, si yo estuviera en el lugar de los apóstoles en la cárcel, si yo estuviera donde ellos se encontraban, ¿cómo yo respondería en medio de una situación como la que ellos estaban viviendo? Hermano, y saben, y es un detalle que yo pasé por alto y lo tenía que haber dicho, y cuando estaba estudiando y estaba preparando el mensaje, dije, yo tenía que haber dicho este detalle que es muy importante dentro de la predicación, de estas exposiciones que estamos estudiando. Pero ellos podían haber dicho lo que dijeron después, y nosotros lo vamos a ver después, que ellos eran ciudadanos romanos para que su tratamiento no hubiera sido este. Pero ellos se callaron, ellos nos dijeron, nosotros somos ciudadanos romanos, a nosotros nos tenéis que juzgar conforme a la ley romana. Pero ellos no dijeron nada. Ellos enfrentaron esta situación con dolor, con pesar, con vergüenza, como nosotros vimos la semana pasada, porque ellos fueron rasgados sus ropas y fueron azotados, y azotados con palos, con varas. Hermano, y lo que nosotros podemos ver aquí, que ellos respondieron buscando al Señor. Ellos buscaron la paz que no tenían en el Señor, que es toda paz.
Ellos hicieron honores a lo que el apóstol Pablo diría en Filipenses, en el capítulo 4, versículo 6, cuando él dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Muy distinto, y de aquí viene el título del mensaje del día de hoy, cuando estaba diciendo dos miedos muy distintos. ¿Para qué miedo vive? Uno era el miedo de los apóstoles, y esta situación, hermanos, no tenemos que descartar de que ellos no tuvieran miedo. Pero que la palabra del Señor no dice nada de miedo. Pero nosotros nos podemos imaginar que ellos tendrían miedo. Lo que sí podemos decir también que ellos afrontaron el miedo de una manera que es enseñable a nosotros, para nosotros hacer lo mismo cuando nos encontremos en situaciones difíciles, que es orando al Señor, buscando de la presencia del Señor como hicieron los apóstoles. Pero aquí hay otro miedo que vamos a ver en el día de hoy, un miedo distinto al de los apóstoles, un miedo que sale en juego aquí en la palabra del Señor, que es el miedo del carcelero. Un personaje que sale aquí a relucir cuando pasó lo que pasó aquí, que cuando viene este terremoto y se abren las puertas que guardaban a los presos, pues el carcelero tuvo miedo por esta situación. Hermano, si nosotros analizamos al carcelero, el carcelero guardaba la prisión, guardaba con su vida y responsabilidad a los presos. La responsabilidad de él es que los presos no salieran de la cárcel, de la celda donde estaban. Hermano, lo que nosotros podemos ver aquí, que el carcelero era la máxima autoridad dentro de la prisión. Ellos tienen el poder, la autoridad delegada por las autoridades para que ese sea el lugar donde ellos mandan. Es como si fuera el alcalde dentro de la cárcel donde ellos están guardando de que los presos no se salgan. Me estaba acordando el otro día en la prisión. Los hermanos saben que yo voy a la prisión a llevar el evangelio. Y cuando estaba a punto de salir del patio común donde están todos los presos, me voy a la garita donde están los funcionarios. Y la garita está situada un poco más alto, lo cual no me ven la identificación que llevo aquí colgada. Y yo me voy a donde está la ventanilla y digo: mira, que ya he terminado, que ya me voy, ¿me puedes abrir la puerta? Y se queda así mirándome como diciendo: un preso me está pidiendo a mí que le abra la puerta. Ahí tuve que hacer la identificación para que viera que yo no era un preso, que yo estaba allí para predicar el evangelio. Y ahí él me dijo una cosa muy curiosa. Dice: no, aquí la gente me puede decir cualquier cosa, pero a fin de cuentas yo soy el que abro y el que cierro la puerta. Como diciendo: mira, aquí yo soy el que le doy a los botones. Hermano, esta es la situación del carcelero. El carcelero es el jefe, el que controla, el que manda dentro de la prisión. Hermano, puntos importantes en el que nosotros vemos aquí, que vamos a analizar: el miedo de los apóstoles, el miedo del carcelero y una solución para los dos miedos. El miedo de los apóstoles, ya vimos la semana pasada que buscar a Dios no es para cuando las cosas me van bien, ¿verdad? Nosotros el domingo pasado estuvimos desarrollando esta idea de que seguir a Cristo no es cuando las cosas me van bien. Seguir a Cristo es cuestión de obediencia, de lealtad, de fidelidad, de saber que yo he comprendido el Evangelio de salvación, que el Evangelio de salvación ha convertido mi corazón, he visto las miserias de mi corazón, mis necesidades, para yo ser un dependiente de esa gracia que solamente encuentro en el Señor. Esa gracia que me hace de poderme aproximar al trono del Padre por la sangre de Cristo para tener comunión con el Padre.
De modo que yo no puedo responder emocionalmente a las situaciones que yo pase. Yo no puedo responder a cómo yo me siento para seguir o no seguir a Cristo. No. Desde el momento que tú has conocido a Cristo, es para seguirlo sea cual sea el momento que tú estés pasando y viviendo. Es que es muy difícil, es que no tengo ganas. Es que no se trata de tener ganas. Se trata de la convicción que hay en tu corazón de lo que tú has creído y que debes de recordarte también cuando estés pasando por momentos complicados en tu vida. Porque la única solución nosotros la encontramos en Cristo. La encontramos en Cristo. Nosotros no somos de salir alocados a la calle buscando a fulanito y a menganito. Y si lo buscamos, entendemos que nosotros hemos buscado primeramente a Dios para que toque el corazón de fulanito y menganito. Y fulanito y menganito, movido por Dios, vea yo la bendición del Señor, pero no por fulanito, sino por Dios, que usa fulanito y a menganito para bien de mi vida y del problema que yo tengo. Pero hermanos, no perdamos de vista a quién seguimos y por quién vivimos y en dónde está nuestro amor y nuestro sentido de vivir. Hermanos, no perdamos de vista que yo respondo bíblicamente y no respondo emocionalmente de la manera que me encuentro a las situaciones que me están pasando. No, yo respondo por las situaciones que está pasando bíblicamente y de la manera que el Señor me enseña en su palabra. Y nosotros vemos aquí que los apóstoles respondieron orando al Señor, buscando al Señor y también cantando y alabando al Señor. Hermano, y se produce una cosa aquí muy importante, cuando se ora al Señor, nosotros cuando oramos al Señor tenemos que contemplar también que estamos meditando en el Señor. Cuando nosotros oramos, hay un departamento dentro de la oración que es meditar, que es poner mi pensamiento al descubierto y expresarle al Señor cómo yo estoy sintiéndome, cómo me está afectando los problemas. Y esto es meditar cuando mis oraciones son reflexivas de acuerdo a cómo me está influyendo los problemas que estoy enfrentando. Orar no es pedirle lo que yo necesito, sino también comunicarle y expresarle al Señor cómo yo estoy en medio de esa situación que estoy pasando. Hermano, meditar, como alguien dijo, me gusta esta cita, es pensar en aquellas cosas que os ha hecho felices o que creemos que lo harán. Y esto también lo tenemos que tener en cuenta a la hora de estar buscando la presencia del Señor, pensando las cosas que me hicieron feliz en el Señor y también tener la certeza y la confianza puesta en el Señor, que por medio de apoyarme en Él, en medio de esas situaciones, el Señor lo seguirá haciendo. El Señor me seguirá bendiciendo. El Señor lo seguirá haciendo para bien de mi vida. Hermano, para el cristiano que ha sido convertido por el amor de Dios, hay más bien un deseo, o debiera de ser así, de responder en el deleite a Dios, de un obligarse a pensar en el nombre del Señor en medio de esa situación que uno está viviendo. Dice el Salmo 36, versículos 7 y 9, «Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Se sacian de la abundancia de tu casa y les das a beber del río de tus delicias. Porque en ti está la fuente de la vida. En tu luz veremos la luz». O vemos la luz. Otro salmo, Salmo 37, versículo 4, me encanta este versículo que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en el Señor, te estás deleitando en el Señor, te estás gozando en el Señor. Hermano, y gozarse en el Señor no quiere decir que se me está cayendo la casa y me estoy alegrando porque se me está cayendo la casa, no es eso. Gozarse en el Señor es no perder la alegría y el gozo que aporta a uno, recordar que nosotros somos salvos en Cristo Jesús a pesar de las circunstancias externas que estamos viviendo. Y eso trae consuelo a nuestro corazón.
Y esto es como un bálsamo para nosotros encontrar en medio de esa situación lo que yo estoy necesitando y el Señor me está aportando de bien para yo sentirme mejor. J.L. Parker, él dice así acerca de la meditación: la meditación es la actividad que consiste en recordar, en pensar y en reflexionar sobre todo lo que uno sabe acerca de las obras y proceder los propósitos y conscientemente en la presencia de Dios, a la vista de Dios, con la ayuda de Dios y espiritual que tenemos de Dios, y permitir que la verdad de la misma haga un impacto pleno y apropiado sobre la mente y el corazón. Se trata de un modo de hablar consigo mismo sobre Dios, y con frecuencia consistente en discutir con uno mismo a fin de librarse de un espíritu de dudas, de incredulidad, para adquirir una clara aprehensión del poder de Dios y la gracia de Dios. Yo sé que es tenso y es para meditar mucho en todo lo que está diciendo aquí. Pero, hermano, me quedo con lo que pone al final: con frecuencia consistente en discutir con uno mismo a fin de librarse de un espíritu de duda, de incredulidad, para adquirir una clara aprehensión del poder de Dios y la gracia de Dios. Yo no sé si os ha pasado a vosotros, a mí me ha pasado, yo creo que también, pero a veces nosotros nos encasillamos en una idea y estamos equivocados en esa idea, y cuando estamos orando es como si escucháramos una voz que nos está reprendiendo para sacarnos de esa idea obstinada que nosotros nos hemos metido, y nos saca y nos convence, y ese es el obrar del Espíritu Santo que nos recuerda su palabra para declararnos y para manifestarnos: estás equivocado, y nos está pegando como chillido para que nosotros salgamos de esa idea equívoca que nosotros estamos. Así que el meditar viene bien, hermano, porque nosotros estamos recordando la palabra del Señor. Nosotros estamos manifestando cómo nos sentimos. Y hay un tratamiento de Dios con nosotros, un pastoreo muy singular, muy personal, a la medida de mi necesidad, para yo salir de esa situación en la cual me encuentro. Hermano, una aplicación aquí que podríamos preguntarnos: ¿qué hago en medio de lo que no sé hacer en estos momentos? Y solo me queda esperar, y en la mayoría de las veces esperar sufriendo. Yo no sé si te encuentras en medio de un problema o no, pero para cuando venga un problema, estas son las preguntas que nosotros tendríamos que reflexionar, pero la respuesta es muy clara y muy rápida, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí en el texto. ¿Qué hago en medio de lo que no sé qué hacer y solo me queda esperar? Y en la mayoría de las veces, esperar sufriendo. ¿Qué tengo que hacer? Orar. Orar y orar y orar. Orar. Hablar con el Señor, compartirle al Señor lo que está pasando. Saber que el Señor está contigo en medio de ese momento. Esta cita dice: el problema no es el problema es en dónde buscas solucionar el problema. El problema no es el problema es en dónde buscas solucionar el problema. Problemas todos tenemos. Unos antes, otros después, pero la vida siempre se caracteriza en tener alegría, pero también problemas y sufrimiento y cosas inexplicables. ¿Y qué hago en medio de los problemas? Pues la solución del problema no es el problema en sí. El problema es dónde busca solucionar el problema. Porque a veces nosotros vamos a solucionar el problema en un lugar equivocado. Y lo que la palabra del Señor nos enseña, y este testimonio que estamos viendo aquí, que los apóstoles buscan solucionar el problema en el Señor y lo hacen orando a Él. Buscan solucionar el problema pidiéndole al Señor, orando al Señor, cantando al Señor, alabándole al Señor, para que el Señor haga su obra en medio de ello. Mateo 7, 7 y 8 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá.
Siguiente versículo, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Hermano, en el griego estos verbos están en el presente de indicativo, el presente continuo. Quedaría así para nuestro entendimiento. Sigue pidiendo y recibirás lo que pide. Sigue buscando y encontraréis. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide, recibe, todo el que busca, encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Entonces, hermanos, no debemos dejar de seguir pidiendo, no debemos dejar de seguir llamando, no debemos de dejar de seguir buscando. Bien, este es el principio que nosotros tenemos que seguir como creyentes, como cristianos que nos consideramos. Y el segundo principio, opuesto a este, es el miedo del carcelero, pero nosotros vemos que tiene un final feliz. El miedo del carcelero, este no tenía nadie sino a sí mismo para darse las soluciones. Este buscaba el problema en los recursos que ofrece el mundo, como nosotros estamos viendo las personas que no tienen a Cristo al día de hoy. Buscan las soluciones en el mundo. Buscan las soluciones, su punto de apoyo y de solución y de salvación en los recursos que ofrece el mundo. Fallan esos recursos, la persona no tiene ya sentido de vida. Y es lo que nosotros estamos viendo al día de hoy. ¿Y qué es lo que pasa con el carcelero? El carcelero ve que salen los presos, o por lo menos si no salieron de la cárcel, la palabra del Señor dice que se quedaron allí, pero sí es cierto de que al verse las puertas abiertas, yo me imagino que ellos saldrían y se quedarían fuera de la puerta. Y cuando el carcelero se da cuenta de esta situación, él se quería matar. ¿Saben por qué se quería matar? En este tiempo la responsabilidad era tan grande que si se escapan los presos, el que muere por haber dejado ir a los presos es el carcelero. Por eso es una responsabilidad que tiene el carcelero y sobre él recae el peso y la consecuencia de que se le pudieran escapar los presos. Él se quiere matar en ese momento cuando ve que la situación se le ha desbordado y que se están las puertas abriendo y que él corre peligro porque los presos se van a ir y las autoridades lo van a matar a él. Entonces él prefiere matarse y ahí tiene que salir al encuentro el apóstol Pablo para frenar esta acción de suicidarse. Hermano, como decía, esto es lo que estamos viendo en nuestros tiempos. Esto es lo que puede pasar también en el medio de la iglesia. Nosotros, diciendo ser cristianos, podemos tener el afrontar el miedo no a la solución que nos brinda y nos enseña los apóstoles, sino de la manera del carcelero. Nosotros como cristianos, teniendo el modelo a seguir de Cristo y de los seguidores de Cristo, los apóstoles, a veces como cristianos nos acogemos a seguir los recursos que brinda el mundo que representa al carcelero. Y esta es la triste historia también de muchos cristianos que no solamente responden emocionalmente a sus problemas, sino que también a sus miedos responden como el mundo. Hermano, escuché esta triste noticia, yo creo que los hermanos habrán escuchado esta semana también. ¿Sabían que cada hora que pasa, bueno, nosotros hemos empezado a las 7, ahora mismo son las 8, dice que mueren 2 personas que se suicidan, se quitan del medio. Está subiendo tanto el índice que han creado esta semana pasada un número de teléfonos de asistencia como el que hay para las mujeres maltratadas, pues ahora hay un número de teléfono para aquel que entra en esa espiral, que no encuentra sentido a su vida, para llamar por teléfono, y hay como un gabinete de psicólogos para atender a esas personas que se encuentran en límite de quitarse la vida. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Está pasando aquí que se están apoyando en los recursos que brinda
el mundo y cuando les falla no encuentran sentido para qué seguir viviendo. Hermano, pero nosotros, y rescatando el modelo que nos enseña la palabra del Señor, nosotros encontramos que es vivir para Cristo, es poner en las manos del Señor todo lo que nos acontece y buscar siempre en el Señor la salvación, no la salvación eterna que ya tenemos garantizada, sino también la salvación a los problemas que nosotros seguimos teniendo mientras que sigamos aquí. Tenemos que seguir buscando de la presencia del Señor y buscar en Él pues las soluciones que solamente el Señor nos da. El carcelero, en el momento de buscar suicidarse, fue parado, y el carcelero, en la palabra del Señor, nos dice que le dijo así, en el versículo 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y más adelante, aquí la palabra del Señor nos dice, en el versículo 30, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Esta situación fue buena para el carcelero y todo bien concertado y orquestado por el Señor para que el carcelero se convirtiera. Hermano, vivir por los recursos y los medios de gracia que el Señor extiende para nosotros, para la iglesia, es vivir para una felicidad eterna. Es invertir en cosas no temporales, sino eternas, sabiendo de que el Señor provee para siempre para nuestras vidas. La palabra del Señor nos dice en Mateo 6, en el versículo 19 al 21, dice la palabra del Señor, no os hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoro en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Paul Washer dice esta cita, ¿por qué buscamos la fama cuando Dios nos prometió la gloria? ¿Por qué buscamos la comodidad del mundo cuando el bienestar del cielo es nuestro? ¿Por qué corremos por una corona perecedera cuando fuimos llamados a ganar una corona imperecedera? Y esto es lo que nos tiene que mover poniendo nuestro corazón al servicio del reino de Dios. Segundo principio es mirar correctamente la santidad que aprendemos y vemos y admiramos y glorificamos al Señor por ello, es la santidad que nosotros tenemos también que buscar para que nosotros seamos revestidos por la misma santidad. Hermanos, dice también en Mateo 6, 22 y 23, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tiniebla. Así que si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? El versículo 24 nos dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Hermano, tenemos que tener claro dónde nosotros tenemos que estar poniendo nuestra mirada. Aquí en la cita dice, ser carcelero me convierte en un buscador de tesoros terrenales con un enfoque permanente en mis necesidades personales. Vivir para el miedo del carcelero es, yo vivo para lo que para mí es importante y sin darme cuenta, lo que para mí es importante me está separando de Dios. Lo que para mí es importante puede llegar a ser un gran problema en el momento que me falle. Lo que para mí es importante y pongo mi confianza muchas veces, me está demostrando de que yo estoy al servicio de esta cosa que es importante y no para Dios, que debiera de ser lo primero y lo más importante en mi vida. Lo que es importante para mí aquí y muestra
el servicio del carcelero a la cosa importante es un ídolo que yo estoy adorando y no me estoy dando cuenta y me está separando de Dios. De modo que tenemos que examinarnos y ver dónde está mi importancia de vivir y qué me está llevando lo que yo creo que para mí es importante. El pecado se trata de querer que todo suceda como yo quiero, a mi manera y cuando yo quiero. El pecado se trata de querer que todo suceda como yo quiero, a mi manera y cuando yo quiero. Y por aquí nosotros nos damos cuenta de que yo no estoy viviendo para el Señor, yo estoy viviendo para complacerme a mí mismo. Hermano, y último, una solución para los dos miedos. Bueno, tenemos que recordarnos que no fuiste diseñado para vivir para ti mismo. Estamos en la tierra para ser parte de algo más grande que las estrechas fronteras de la supervivencia que nos marca este mundo con sus pequeñas felicidades. No, nosotros vivimos para la gloria del Señor, nosotros vivimos para adorar a Dios, nosotros hemos sido creados con este fin, con este propósito, y Dios es trascendente. Hermano, y cuando hablamos de trascendencia, estamos diciendo que Dios es mucho más de lo que yo pienso o creo, es mucho más de lo que yo puedo aprender en los mecanismos, en la teología, en todas las cosas. Dios es mucho de aquello que todavía en mi cabeza no entiende de Dios. Esta cita dice: no fuimos hechos para estar completamente satisfechos con la supervivencia y el placer propio. El propósito de Dios era que los límites de nuestra visión fueran mucho, mucho más grandes que las fronteras de nuestra vida. Fuimos diseñados para ver más de lo que pueden ver nuestros ojos físicos, y es esa visión mayor la que tendría el propósito para nosotros de integrar, emocionar y conectar y satisfacer. Hermanos, si vemos todas las cosas a la luz de la palabra del Señor y de los relatos y de las historias y de los sufrimientos y de los padecimientos de los grandes hombres que sirvieron a Dios y buscaron a Dios ser portavoces del reino aquí en la tierra, nosotros tendremos otra perspectiva diferente de nuestros padecimientos y de nuestros sufrimientos. Si nosotros queremos ver, o por lo menos nos disponemos a ver las cosas de la manera que Dios nos muestra en su palabra y de lo que será el día de mañana, será muy diferente de la manera que vamos a pasar por momentos difíciles. Hermanos, dice la historia, y aquí concluyo con la historia que saqué me tropecé más bien con la historia de un personaje de la Segunda Guerra Mundial, un pastor que se llama Helmut Tischer, y dice que fue un gran predicador alemán, y se dice que vivió una vida llena de acontecimientos muy similar a la que aconteció con Job. Dice que perdió sus cargos universitarios por oponerse a Hitler, soportó humillantes interrogatorios de la llamada SS, y un día de camino a su iglesia, dice que se disponía para ir a la iglesia para predicar como hacía todos los domingos. Se encontró la iglesia donde servía al Señor toda destruida. Pero dice que su corazón fue más destrozado y se sintió mucho peor cuando encontró uno de esos días a sus hijos, por la situación que estaban viviendo de hambre, vio a sus hijos lameando una fotografía de un libro de recetas de cocina que tenía su madre. Aún así, este hombre de Dios, cada domingo, encima de los cascotes, de los escombros de la iglesia derruida por un bombardeo, él seguía predicando la palabra del Señor y seguía animando a los fieles a seguir a Cristo. Y una de sus citas, él dijo así: tal vez fue un día,
Tal vez un día, cuando miremos hacia atrás, desde el trono de Dios, en un día final, diremos con asombro y sorpresa: si yo hubiera soñado esto cuando estaba junto a la tumba de mis seres queridos y parecía que todo se había acabado, si hubiera soñado esto cuando vi el espectro de la guerra atómica ceñirse sobre nosotros, si hubiera soñado esto cuando me enfrentaba al destino sin sentido de un encarcelamiento interminable o una enfermedad maligna, si hubiera soñado siquiera que solo Dios estaba realizando su diseño y su plan a través de todo esto ayer, que en medio de mis preocupaciones y problemas y desesperanza, su cosecha estaba madurando y que todo estaba avanzado hacia este último día majestuoso, si hubiera sabido esto, habría tenido más calma y más confianza. Sí, entonces habría estado más alegre y mucho más tranquilo y habría mantenido mi compostura en medio del sufrimiento. Tenemos que pensar como este gran hombre de Dios, como si ya estuviera allí y estuviera mirando hacia atrás desde la gloria del Señor. Amén, hermanos. Terminamos aquí. Terminamos orando al Señor. Pido a la iglesia que se ponga en pie. Vamos a finalizar orando una vez más. Señor, te damos las gracias. Te damos las gracias, Señor, porque estudiando, Señor, y meditando, Señor, en tu palabra, nos damos cuenta de la falta de fe que tenemos, Señor. La falta, Señor, que tenemos de ti, Señor, para afrontar los embates que muchas veces tenemos que enfrentar en esta vida. Señor, lo débil que somos y cómo nos dejamos llevar por lo visual, por lo externo, por lo visible, y nos olvidamos de ti en medio de las circunstancias que pasamos, Señor. Y Señor, estudiar tu palabra y meditar en ella nos muestra la necesidad que tenemos para buscar de ti, Señor, aquello que está faltando en nosotros, que es esta fe, que es saber estar esperando en ti, en el gozo de la salvación que tenemos en tu nombre, y saber ver lo que muchos hombres vieron de tu gloria, aún estando sufriendo y padeciendo en este lugar, Señor. Señor, te rogamos que tú nos ayudes en medio de situaciones difíciles, que tú nos sostengas, que tú, Señor, nos des la fortaleza y que tú nos des, Señor, la persistencia, Señor, de seguir orando a ti y de seguir poniéndote en ti, Señor, la confianza que no debemos apartar nunca de tu presencia. Para que recibamos, Señor, lo que solo tú nos puedes dar en medio de cualquier situación, Señor. Para que siempre estemos en tus caminos y no nos apartemos, Señor. Te lo pedimos así, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con tu iglesia aquí, Señor. Y toda tu iglesia, Señor, en la faz de la tierra, Señor. Y en los lugares, Señor, difíciles de sufrimiento. Nos acordamos de los misioneros, Señor, que padecen por llevar tu palabra, Señor. Señor, manténlos, Señor, firme en la esperanza de este día glorioso que estarán contigo, Señor. Hazle ver, Señor, en medio de este momento, ese futuro glorioso, para que las situaciones presentes no lo asfixien y no lo aparten, Señor, de aquello a lo cual tú le has llamado para seguir predicando tu evangelio, Padre. Te lo pedimos así, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.